Quedamos hace 8 días en lo que era habilidades comunicativas y vamos a jugar al teléfono roto y a los derechos asertivos, pero bueno, no pudimos, ahí se quedó. Entonces vamos a terminar más bien de ver hasta donde podamos el tema para empezar lo más pronto posible con las exposiciones mejor. ¿Listo? Y si nos queda un tiempito, hacer algunas prácticas, hacer algunos ejercicios sí, hacer unos ejercicios de los que yo tengo planteados para la clase. ¿Listo? Es eso nada más. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que son habilidades verbales de recepción. Bueno, vamos a hablar sobre todas las habilidades una por una. Entonces sí, eh, por si de pronto les queda un poquito difícil el tema de copiar estas definiciones, o sea, de consultar rápido las definiciones, yo se las dejo un momentico ahí para que las puedan copiar. ¿Listo? Las van copiando y vamos hablando del tema. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de las habilidades verbales. Hay varias, las de recepción y las de emisión. Las de recepción, ¿cuáles son? Pues es lo que yo recibo, ¿no? Por medio de qué habilidades yo recibo la comunicación. Por medio del escucha o del escuchar, y por medio del leer, ¿ya? Por ahí es que yo capto los mensajes. Por el oído cuando me hablan y por los ojos cuando leo el mensaje. ¿Listo? Entonces dice que escuchar es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite otra persona, comprender el mensaje. Este aspecto permite al oyente evaluar la importancia de lo escuchado para responder acertadamente al interlocutor. Exige además tomar conciencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que yo estoy respondiendo a un impulso auditivo, ¿sí? Porque sensorialmente estoy escuchando el sonido que me están haciendo. Segundo, si estoy escuchando, obviamente estoy poniendo atención al mensaje y sé qué tan importante o no es el mensaje que me están transmitiendo. ¿Ya? Entonces ahí es donde automáticamente yo clasifico y según lo que el mensaje que yo reciba y la clasificación, así mismo voy a responder. ¿Ya? Y que debo estar consciente en el momento que recibo el mensaje. O sea, quiere decir que escuchar es más que oír, ¿ya? Entonces sí hay una diferencia entre el oír y el escuchar. El oír es percibir el sonido y el escuchar es percibir el sonido, tener, eh, captar el mensaje, ¿sí? Darle una clasificación entre urgente y no urgente, ¿sí? Está un mensaje normal, urgente, inmediato. Yo le doy la urgencia al mensaje y pues obviamente
saber en qué contexto me están haciendo, me están diciendo, me están, ¿qué? Me están transmitiendo el mensaje, para no haber tergiversación, o sea, para que yo no entienda mal el contenido del mensaje, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obviamente escuchar implica, además de oír, otros procesos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Me están oyendo nomás? ¿No me están Sí, escuchando? señor. Ah, bueno. Sí, sí. Listo. Entonces, en cambio la lectura, pues la lectura no es un estímulo auditivo, es un estímulo visual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? La lectura es, bueno, la lectura es usted lee el código, ¿cierto? Ve el código, lo interpreta y recibe el mensaje. Entonces, aquí sí no hay diferencias entre leer o, o concentrarse, no, eso no, solamente leer es leer. Y leer implica concentración, ¿ya? La lectura es entonces ahora sí les voy a hablar de la definición. La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas del ser humano. Como realización intelectual es un bien colectivo indispensable en cualquier contexto económico y social. Como función cognitiva permite el acceso a los avances tecnológicos, científicos y de la información. Da la posibilidad de recrear y comprender mejor la realidad. Leer es ser capaz de dialogar críticamente con el texto, tomar una postura frente a él y valorarlo integrándolo en el mundo mental propio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo cuando estoy leyendo? Tomo el mensaje, ¿cierto? Es importante, como es, lo tomo, lo analizo, porque es una realización intelectual, o sea, lo que yo estoy haciendo es todo, recibo el impulso visual, que es la lectura o la imagen, pero en este caso es la lectura, y voy a tener acá en el cerebro una, un análisis de ese mensaje que viene escrito, ¿ya? Eh, si yo no pudiera leer, no podría saber cómo se maneja un celular, ¿sí? No sabría cómo prender un equipo, no sabría, ¿qué le digo yo? Ni siquiera sabría lo que dirían las películas. Entonces, como tal, es una herramienta muy importante en la comunicación, ¿ya? Obviamente, cobija todos los contextos económicos y sociales, o sea, socioeconómicos, que el pobre, el que está el pobre, el de clase media, el de clase alta, todos deben saber leer, ¿sí? Y el que no lea va a tener desventajas con respecto a los otros. ¿Ven? También, como les decía, por medio de la lectura puedo obtener información, puedo manejar tecnología, puedo entender temas científicos. Si yo no puedo leer, no voy a tener, digamos, esa comprensión de todos esos temas, ¿ya? Además cuando yo leo, a veces podemos describir mejor la realidad en el entorno. Entonces, lo podemos leer y podemos como que imaginar, o sea, creer en esa realidad que me dice el texto. ¿Listo? O sea, siempre va a haber una especie de comunicación entre el texto y uno, porque uno a veces leyendo el texto hasta se hace preguntas, ¿sí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué hacen esto? Pero usted más adelante lee, ah, ya sé por qué lo hicieron, ¿sí? Pero usted está si está concentrado, está leyendo y se está formulando preguntas que más adelante de pronto se está respondiendo usted mismo en el avance de la lectura, ¿ya?
Y por eso es el tema es ese. Así es como esos son los, digamos, las, las diferentes instancias que nos da la lectura. ¿Listo? Para como herramienta. Ahora, vamos a hablar sobre una pregunta. Les dejo la diapositiva ahí para que copien. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, yo estoy terminando de copiar. listo, ahí se las dejo. ¿Que usted quiere aparecer en clase? Diga hola. Como no me muero. Ay, Loki. Loki va a usar el computador. Si lo va a usar, úselo. Si no, para abajo. No me muerda, Loquillo. Quieto. Quieto, perro. Tienen consentido. Quieto. No, no, no me muerda que me dolió. Quieto. Ya. Bueno, bueno, estoy en clase. Chao. Chao. No. No, que no estoy jugando. No, Loki, no estoy jugando. Estoy en clase ahorita. No me muerda. No, 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 no me arañe porque tampoco le voy a poner atención. Yo ahorita no puedo jugar. Estoy trabajando. Vaya para allá. Me tocó. Bueno, ¿ya terminaron de copiar? ¿Qué perro me mordió? Yo ya, profe. Listo. No, profe. ¿Ya? ¿Ya, Marla? No, ya casi.
Bueno, ¿ya puedo pasar? Sí. Listo. Ahora tenemos las habilidades verbales de emisión. Estas habilidades, pues obviamente son las que se hacen o se originan cuando yo emito el mensaje, ¿cierto? Entonces, el primero de ellos es el hablar. Como sabemos, el habla es el sonido que emite nuestras cuerdas vocales, ¿cierto? Es lo que llamamos voz. Entonces, cuando hablamos, nosotros articulamos los labios, el conjunto, la cavidad bucal, ¿sí? Que está constituido por los dientes, por la lengua, por los labios, ¿ya? Y articulamos este grupo de digamos, de órganos y se genera el sonido, porque es lo que, por medio de las cuerdas, sí, también, generamos un sonido que terminamos de articular con la cavidad bucal, ¿ya? Entonces, por eso es importantísimo el tema de que, por lo menos, la falta de un diente hace que suene diferente una palabra, ¿ya? O hace que no podamos hacer énfasis en una consonante como tal. Entonces eso hace que muchas veces el hablar no sea muy entendible. O por ejemplo, si no vocalizo bien, también es un problema. Al no vocalizar bien, no se entiende el mensaje, ¿ok? Los únicos que pueden hablar bien sin vocalizar son los ventrílocos. ¿Sí sabían eso? ¿Sí saben qué es un ventrílocuo? Sí, señor. Es una persona que habla sin tener que mover los labios, ¿ya? Y se supone que tampoco puede hacer gesticulaciones con la caja bucal. Esa es la destreza que tiene un ventríloco. Bueno, ¿esto solamente sucede en el hombre? No. Los animales también tienen cuerdas vocales y tienen, pero no tienen, a ver, no todos tienen, algunos tienen dientes, lengua y las fauces pues sirven como labios, ¿cierto? Como el caso de los perros, los gatos. Otros no tienen ese tipo de digamos de órganos. Por lo menos un perico, un ave, que por lo menos ustedes saben que los pericos o los loros pueden imitar la voz humana y pueden decir tantas palabras en un determinado, sí, ellos aprenden palabras y las repiten, ¿no? Tienen una capacidad de no sé cuántas palabras pueden aprender, como 50 dice, que es lo máximo que le han enseñado a un animal, pero con eso el animal se hace entender muy bien. Entonces resulta que por lo menos los loros, ellos que tienen el pico y la lengua perdón, y con eso tienen suficiente. Entonces pueden expresar por medio de palabras, pero igual van a requerir, no es un mensaje claro ni con un tono normal de voz, sino que es como una voz chillona, ¿sí? Entonces ahí es donde los animalitos todos quedan clasificados por ese timbre de voz que les sale a ellos. Pero en el caso del hombre, pues el hombre usa todo el conjunto, usa las cuerdas vocales, usa la cavidad bucal, y esto lo hace distinto a las demás especies del reino animal,
¿Ya? Pues porque ya tenemos con eso una o sea, podemos, es una herramienta poderosa para comunicarnos. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Pues obviamente es la máxima manifestación, porque yo cuando estoy con ira, además de que alzo la voz, ¿sí? Digamos, estoy gritando y estoy gesticulando más agresivamente todavía, ¿sí? O sea, además de que gesticulo agresivamente, y la cara con el gesto pues complementa todo el mensaje, ¿ya? Pero obviamente el mensaje que dice el ser humano cuando habla no está desvinculado a lo que está pensando. Él en ese momento está pensando para responder, o sea, para hablar, para enviar el mensaje. Entonces es también una habilidad cognitiva, porque tiene que estar en presencia de el intelecto para poder emitir el mensaje. ¿Listo? Bueno, pero acá nos habla de la definición. Entonces vamos a hablar. ¿Qué es la definición de hablar? Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador. Entonces, en este caso estamos hablando que es toda la cavidad bucal, ¿cierto? Que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, dientes, etcétera. Entonces está hablando de todo, las cuerdas vocales que quedan por aquí, más la cavidad bucal, que incluye la lengua, el velo del paladar, las cuerdas y los dientes, las paredes de la boca, todo eso. Esta propiedad es distintiva en el hombre, ya que si bien está presente en distintas especies del reino animal, es en la naturaleza del hombre en la que alcanza su más alta manifestación, en la medida en que despliegue un altísimo grado de complejidad y abstracción en lo referente al contenido. ¿Listo? Entonces, nosotros por medio del habla podemos expresar ideas complejas y abstractas, ¿sí? Eso también, que tiene que ver con respecto al mensaje que estamos hablando, ¿sí? O sea, ahí se pueden expresar muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de escribir. La expresión escrita representa el más alto nivel del aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las habilidades lingüísticas, escuchar, hablar y leer, y se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico: fonológica, morfosintáctica, léxica, semántica y pragmática. La escritura es una habilidad compleja que implica que el escritor tenga conocimientos, habilidades básicas, estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos. Entonces, este es el último de las habilidades y es verbal, de emisión, pero aquí estamos viendo que se relaciona con las otras tres de las que ya hablamos: el hablar, el leer, el escuchar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sin hablar no puedo leer, y sin leer no voy a escuchar. Entonces las está uniendo todas, ¿cierto? Entonces necesito poder hablar para poder leer, y adicionalmente saber escuchar para yo poder escribir, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Están leyendo, están hablando, están escuchando. ¿Listo? Para poder escribir. Ojo que también leer no es solamente leer sí, no es solamente el hecho de leer en voz alta, ¿sí? También puedo leer en mentalmente, ¿no? Entonces, pero es una habilidad de la comunicación como tal, cuando yo leo en voz alta. ¿Listo? Y pues aquí abarca todas las características del lenguaje, como la fonología, como yo que emito o hago los sonidos, ¿sí?
la parte morfosintáctica, que habla de, permítanme un momentito. Amor, llegó tu papi. Buenos días, don Graciliano, ¿cómo está? Bueno, entonces estábamos que también tenemos la parte morfosintáctica y que habla de la morfología de las palabras y la sintaxis. La léxica semántica, que habla de sobre el léxico y la semántica, cómo se escriben las palabras correctamente. Y la pragmática, que es el bueno, que ya une todas estas y da las pautas como tal de el lenguaje, las pautas genéricas del lenguaje. Entonces la escritura es una habilidad compleja que implica que el escritor tenga estos conocimientos para poder hacer o para poder redactar un texto. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Habilidades no verbales. Ahora vamos a hablar de las habilidades no verbales. Las habilidades no verbales son todas las que no tienen que ver con el lenguaje verbal, ¿cierto? Como como su título lo dice. Tienen o incluyen todas aquellas que tienen que ver con el lenguaje corporal, ¿sí? Como que la interpretación de símbolos, las señales, la comunicación por gestos, expresiones, contacto visual, la postura, ¿sí? El tono de voz, por ejemplo. Con el tono de voz yo sé que me están regañando o me están hablando. Además del mensaje, el tono que yo le pongo a la voz hace que me hace ver si es un regaño o si es una si es un regaño o si me están hablando o me están digamos consintiendo. O sea, el tono de la voz es el que le da otro sentido, como ahí sí el contexto del mensaje, ¿ya? En este caso. Y es una habilidad no verbal, a pesar de que la voz es como tal el mensaje, ¿sí? Pero el tono que yo le doy a la voz es lo que es no verbal, es lo que me dice si me está regañando o me está consintiendo o me está diciendo, ¿sí? Eso. Bueno, yo quiero que hagamos un paréntesis acá y ustedes me van a hacer me van a escribir 10 actividades que tengan que ver con habilidades no verbales. Una preguntita, ¿ustedes ya copiaron las definiciones anteriores? Me falta escribir. Las devuelvo y las dejo ahí, ¿sí? Sí, Sí, pro. Ok. Entonces vayan copiando mientras yo hago otra cosita por acá rápido. Ok. No, todavía